Voy a hablarles de las lecturas, de los libros, de los textos, de los escritos que han marcado mi vida de alguna u otra forma. Y no me voy a detener demasiado en los libros, sino más bien en las historias, en mi historia con esos libros. Así que espero que les guste el chisme. Y por fin sucedió, entré a la universidad. Entré a estudiar letras hispánicas y era un mundo nuevo para mí. Yo no conocía, porque obviamente leen el canon. Yo del canon no conocía demasiado. Había muchos que, como yo pensé, pues sí habían leído desde antes, que venían de familias que habían leído desde que nacieron. Entonces, pues yo estaba solamente al margen de todo, ¿no? En la carrera existen varios candados que si no los pasas ya no puedes inscribirte a otros semestres. El primero de ellos es el taller de redacción, que te lo ponen como una clase, pero ni siquiera tienes calificación. O lo pasas o no lo pasas. Si no lo pasas, no puedes continuar la carrera, porque se supone que nosotros no tenemos que tener ni un acento mal. Lo cual es también un poco rígido y un poco prepotente, de decir, tienen que ser perfectos porque ustedes son los que van a salir y van a dar la... Bueno, es otra cosa, ese es otro tema. Entonces, en esta clase se supone, porque aunque sean un grupo, esos mismos grupos los dividen en varios y les tocan diferentes maestros. Entonces, pues ahí te ponían mucho de escribir bien, no tienes que tener falta de ortografía, tienes que saber todo. Yo no quiero presumir, pero yo he tenido buena redacción. O sea, no soy excelente ni soy un erudito, pero tuve buena redacción. Entonces, cuando entré aquí dije, bueno, creo que no me va a costar tanto. Pero, mi sorpresa, ¿cuál fue? Que el profesor, por alguna u otra razón, no nos daba como tal clases de redacción. Porque también hacía una crítica a las clases y al programa de la carrera. Entonces decía que eso era un poquito ridículo, que justo entrando te pusieran tantas trabas. Entonces nos daba otras cosas, era un profesor relajado. El problema fue que para segundo semestre, que todavía llevamos esa clase, nuestro grupo pues estaba demasiado relajado y como había otras materias que sí te exigían, pues dejamos de ponerle atención a lo poquito que nos dejaba este profesor y era así como que, bueno, le voy a entregar mi vida a las otras materias. Y hubo una ocasión en donde el profesor dijo, bueno, ¿qué les pareció el texto que les dejé? Y así todos, uy, no lo leímos, perdón. Se enojó, es de esos profesores que pueden ser muy buena onda, pero cuando pues uno abusa, también pueden ser muy malos. Se enojó, se paró y se fue. No nos dijo nada. Y todos así, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque aparte éramos de primer ingreso, ¿no? Íbamos en segundo semestre, como que estás todavía muy verde. La siguiente semana regresó y hasta nos dijo, no crean que se me pasó el coraje. Y sí imponía porque estaba bien altote y luego yo también no soy muy alto, entonces así, oh por Dios. Entonces nos dijo, como ustedes se ve que solo le ponen atención a los profesores que quieren pues tener sus vidas en sus manos, ahora esta clase va a ser la más pesada de todo su semestre. Y no sé, quisiera que él supiera que eso que hizo, como para darnos una lección, cambió totalmente mi vida. Porque lo que hizo fue dejarnos leer un libro de cuentos, súper gordote. Es realmente es de Siruela, lo publicó Siruela, son Ítalo Calvino, los cuentos fantásticos del siglo XIX. Este es el segundo tomo, porque antes lo había editado Siruela de un solo tomo gordote, y después lo sacó en dos. Yo no he conseguido el primero, por eso les enseño este, pero realmente es el antiguo. El trabajo que nos había dejado era leer todos los cuentos, que estaban un poquito larguitos, de esta antología. Todos eran como 700 páginas, era un chorro. Y aparte pues no lo teníamos, entonces él nos lo pasó y él estaba en la compu. Y aparte teníamos que leer a Todorov, porque Todorov es el teórico, digamos, más reconocido, o el primero que asienta las bases de la literatura fantástica como desde un punto de vista estructural. Y teníamos que leer su teoría y estaba padre la dinámica, porque lo que teníamos que hacer era que nosotros teníamos que leer todos y analizar todos los cuentos bajo esta teoría, porque él cada clase iba a llegar, iba a decir, a ver tú, a ti este cuento, analízalo, pasa y exponlo, porque si es o no es fantástico. Todorov dice que los cuentos fantásticos pueden terminar dirigiéndose a lo fantástico maravilloso o a lo fantástico extraño. Entonces nuestro trabajo era decir, esto es fantástico extraño por, o maravilloso por, y tenías que convencer al grupo, porque el profesor dijo, el grupo está encargado de hacer, tiene que refutar a quien pasa a exponer. O sea, tienen que prácticamente matarse entre ustedes. Ahorita, como dice Mónica, es muy divertido, pero en ese momento era así, ¡oh no!
y leímos todos y analizamos todos, fue muy pesado, y ahí fue cuando me di cuenta que a mí me gustaba mucho la literatura fantástica. Y en concreto ya les enseñé el libro que leímos, pero de ese libro, el cuento que hasta estuve hablándolo con Mónica días y días y la harté, se llama El hombre de arena, de Hoffman. El hombre de arena es un cuentazo, creo que es de mis cuentos favoritos ya de la vida, y me gustó mucho. No pasé a exponer ese, desgraciadamente pasé a exponer otro. Me fue bien, todos salimos contentos, y esa fue la primera mitad del semestre. Para la segunda mitad del semestre, él seguía así con ese nivel de trabajo. Y ahora lo que hizo fue nos enseñó otra teoría, la teoría de lo siniestro de Sigmund Freud. Aunque es psicoanálisis, Freud analiza lo siniestro, lo que él llama lo siniestro o lo ominoso, en Hoffman, en ese mismo cuento. Entonces nos dio ese tema, nos lo explicó, nos lo expuso y dijo, ahora su trabajo es, ustedes van a buscar los cuentos. O sea, yo no les voy a dar los cuentos. Ustedes busquen, lean los que sean necesarios, y cuando sean las clases yo voy a elegir a 2 o 3 y van a pasar a elegir ese cuento que previamente ya lo debían haber compartido con todos, y nos van a decir por qué es siniestro. Y me di cuenta que esos temas me encantaban. Lo siniestro también me gusta mucho, y yo elegí, y aquí es el otro texto que también me ha marcado, El Orla, que es un cuentazo también de Guy de Maupassant, porque es francés. Y también estuve hablando con Mónica de eso. Esos 2 cuentos, esas 2 teorías y ese semestre definió totalmente pues toda mi vida académica prácticamente. Aunque aquí debo de ser honesto, yo estaba en segundo semestre, apenas había cursado mi primer año de los 4 que son de la carrera. Entonces yo dije, wow, qué bonito. O sea, esta dinámica con el profesor me gustó, los cuentos me gustaron, la teoría me gustó. Me di cuenta que la teoría me gustaba, me gustaba leer teoría, lo cual yo nunca me había acercado a leer teoría. Me fascinaba. Lo que no sabía era, yo dije, esto va a ser toda la carrera, qué chido, qué bonito. Lo que yo no sabía es que la literatura fantástica canónicamente está marginada. Entonces ese profesor había sido muy subversivo al no darnos redacción y darnos eso. Entonces yo pasé los siguientes semestres y era de ¿por qué no vemos literatura fantástica? No se supone que pensé que íbamos a seguir así. Y después, poco después, este maestro pues no tuvo el mejor destino en esa facultad y pues se fue. Yo me sentí mal porque fue así de, ay, pues yo hubiera querido seguir estando con ese maestro. Se fue, ahorita me parece que está dando clase en otra universidad, y pues le tengo también cariño al profesor por abrirme las puertas a conocer todo este mundo. Y bueno, los semestres fueron pasando y así como les digo de teoría, pues teníamos clases de teoría literaria. Y para mí esas clases eran reveladoras, me gustaban mucho y no sé, o sea, sí eran un poco pesaditas, pero hasta eso eran divertidas y entretenidas. A algunos no les gusta, a otros les gusta mucho, pero aquí leímos que de hecho esto es lingüística, pero también lo vimos en teoría literaria, a Don Señor Saussure. Y de hecho, como dato curioso, o sea, este libro que dice curso de lingüística general, ni siquiera lo escribió él, sino que él era un profesor de lingüística. Y estas son las notas de sus alumnos, porque él nunca escribió el libro. Cuando él fallece dice, no podemos dejar este conocimiento así. Sus alumnos pues juntan todas sus notitas y publican este libro. Y este libro es una pasada, o sea, realmente está genial. Es lo más básico, lo más tal vez importante para empezar la lingüística: significado, significante, el signo lingüístico. Yo en ese momento había descubierto, nerdmente lo admito, que la lingüística era mi fascinación. Me fascinaba la lingüística, de hecho, me fascinaba más que la literatura. Yo en los primeros semestres, quitando esto de lo fantástico, porque eso lo vi como algo tan mío y tan lo fantástico como tan divertido, que no lo vi como académico. Esto, yo dije, yo quiero ser lingüista, la goma, quiero ser lingüista. Porque yo entré sabiendo, más bien yo entré sin saber qué era lingüística, y ahora que lo sé, soy un elegido. Bueno, no tanto así, pero sí me gustó mucho. Y sobre todo cuando lo vimos a él, dije, wow. Y después me dijeron que después de estos lingüistas, pues Saussure ya no es lo mejor, que ya lo han refutado, pero se le tiene el cariño, Igual a Todorov ya no es el mejor, se lo ha refutado, pero como yo empecé con ellos, los quiero. Y después las clases fueron pasando, fui pasando los semestres ahí luchando contra la academia, luchando contra los ensayos finales, los trabajos y todo. Llegamos, Mónica y yo, a un punto, bueno, porque para esto pues prácticamente yo todo lo vivía con Mónica, porque nos conocimos desde primeros semestres y pues cursábamos las mismas clases.
aunque a ella no le gustaba tanto la lingüística, a mí me gustaba, ella es más de literatura, a mí me gustaba el latín, a ella no le gustaba el latín, ¿no? Entonces pues como que no teníamos cosas tan en común, pero teníamos cosas de qué hablar. Y llegamos con una excelente profesora de literatura iberoamericana. Fue todo un deslumbramiento, porque son de esos profesores que llegas y te intimidan, y es así de voy a morir con este profesor, y no sé. Pero realmente te vas dando cuenta después que son buenas personas, que quieren lo mejor para ti, que se preocupan por realmente formarte. Y formarte bien para que salgas con herramientas. Eso está muy chido, porque no todos los profesores hacen eso. Y esa profesora sí nos tenía mucho cuidado. Y los textos que elegía eran, por Dios, la gloria. Hay muchísimos. Como les digo, este video son de textos que marcaron mi vida. Pero habrá otra ocasión donde haré los textos o los libros que más me gustaron, o que más disfruté, o que más me impactaron de la carrera, o mis libros favoritos. Y bueno, el libro que elegí para estas alturas de mi vida y de la carrera es Sirena Selena vestida de pena. A Mónica le encanta el sonido de este título, a mí también. Y ella es una escritora puertorriqueña que la vimos en la clase. Es una novela excelente que habla sobre pues un poco la historia de un chico drag y lo que tiene que vivir. Y la maestra ella me parece que hizo su maestría de esta novela. Hay muchísima crítica, muchísima información, muchísimo análisis que se le puede sacar a este libro. Se los recomiendo mucho. No queríamos mucho antes hacer una especie de video especial para nunca lo hicimos, pero Carla de Burbuja de Letras tiene un video hablando de este libro por si quieren ir a verlo y enterarse un poquito más. Pero lo interesante de esto es que pasaron los meses y esta autora, Mayra Santos Febres, vino a México y vino a una feria muy chiquita y Mónica y yo dijimos, todos seguramente, porque todos adoramos este libro en clase, van a ir. Y cuando fuimos no había nadie conocido y llegamos y le dijimos, la leímos con tal maestra. La maestra y ella se conocen porque esta edición es de la UNAM y esta, digamos, la promocionó. Nuestra profesora insistió a la UNAM que publicara este libro y gracias a ella fue publicado. Entonces cuando llegamos con Santos Febres le dijimos, te leímos en clase, nos gustó tu libro. Y le dijimos, ella dijo, ¿con quién? ¿Con qué profesora? Le dijimos un nombre y nos abrazó así de la nada. O sea, fue así de, se paró y yo dije, pues un saludo, una foto, y nos abrazó. O sea, había una mesa de por medio y aún así nos abrazó y sentimos muy bonito Mónica y yo porque fuimos juntos y nos firmó obviamente el libro. Es uno de los libros más especiales que tengo. De hecho es uno de los libros más especiales de los dos, porque tenemos una costumbre que es compramos libros para los dos, para ahorrar dinero. Y después, obviamente, nos dijo, me saludan a su profesora y todo. Nos fuimos cuando terminó el semestre, porque ya estamos a finales. Fuimos por nuestra calificación, cuando ya no hay nadie en el salón, cuando ya no hay clase. Nos esperamos al último, fuimos con la maestra y le dijimos toda nuestra aventura. Nos regañó porque nos dijo, ¿por qué no me avisan? Que no sé qué. Y fue así, pensamos que ya sabía. Porque primero dijo, vienen a presumírmelo. Y fue así de, no, venimos porque le mandan saludos, profesora. Y entonces vio que el libro estaba firmado para Mónica y para mí. Y nos dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué hacen esto? Porque esa profesora sí se regañó con cosas así. ¿Por qué hacen esto? Y dije, ¿qué? ¿Por qué está firmado para los dos? Cuando no estén juntos, ¿quién se lo va a quedar? Se van a pelear por eso. Porque creo que ella igual tenía una historia parecida. Entonces nos regañó y nos dijo que no hiciéramos esto. Y nosotros así de, no, profesora, pues, o sea, no está en nuestros planes, pues, romper en estos momentos. Y la profesora, pero lo van a hacer, cuando se paren, ¿quién se los va a quedar? Van a pelearse por ellos. Y pues fue muy divertido para nosotros que nos dijera eso, porque pues ni siquiera lo habíamos pensado. Pasaron otros meses y también nos firmaron el libro de La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, porque Francisco Hinojosa había ido a la facultad a dar una charla, una clase que teníamos, la dio, nos firmaron el libro y la profesora nos dijo, vio que nos lo firmó para los dos, y igual nos dijo, ¿y ese quién se lo va a quedar? O sea, ya fueron dos profesoras que nos habían dicho de, tengan cuidado porque no todos para siempre, ¿y quién se va a quedar los libros? Y Mónica dice que yo me los voy a quedar y yo respeto su decisión. Y bueno, ya es mi libro. Yo me lo voy a quedar. Y bueno, pues mis clases siguieron su curso natural y llegamos a una clase de literatura española. Y la profesora, una de nuestras mejores profesoras, que daba varias clases, española, mexicana,
y era una erudita y una académica muy buena, y aparte una maestra muy buena, pues nos dejó leer un cuento. Bueno, muchos cuentos de muchas mujeres españolas, y entre ellos venía uno que se llamaba La ventana del jardín, de Cristina Fernández Cubas. Este cuento me voló la cabeza. Después de los dos cuentos que les mencioné, que leí al principio de la carrera, este es el siguiente, el de los grandes cuentos que creo que siempre voy a hablar de ellos, siempre los releo y me siguen gustando y los puedo recomendar y hablar. Entonces, con este cuento, ya y en esta clase, fue un parteaguas. No tengo el libro porque es muy difícil conseguir libros aquí, sobre todo de Fernández Cubas. Creo que también en España es difícil conseguirlos. Si lo consiguen, díganme. Entonces, este cuento significa mucho porque yo desde aquí vi que podía dedicarme académicamente, ¿no?, a la literatura fantástica o a la literatura de lo insólito. O sea, yo dije, ya no solamente es algo que yo me guste leer, y para estos tiempos de la carrera, la lingüística ya me había dejado de gustar por otras cosas. Pero ya empezaba a notar más que yo me inclinaba más a la literatura, y sobre todo a la literatura fantástica, a la literatura de lo insólito, ¿no?, y de lo inquietante. Y pues con este hice un trabajo final de ese cuento, me gustó mucho, y empecé a pensar que quizá debería entonces dedicarme a estudiar eso, la literatura fantástica. Tal vez ese era mi campo. Y pues así pasó hasta que vi que en la universidad, en una institución de la misma universidad, iban a dar un diplomado de literatura fantástica que iba a durar un año, y fue así de tengo que entrar. Vi los costos, me dio un infarto primero, después me reanimaron y ya pude sopesar la noticia. Dije, tengo que hacerlo. O sea, esto es mi formación académica, esto es un gusto personal también. Este esfuerzo que voy a hacer y este dinero no se va a desperdiciar, y no se las voy a hacer más larga. Me metí y fue un cambio total y rotundo en mi vida. Sobre todo porque eran 4 módulos de la literatura fantástica, y empezamos viendo un poco los antecedentes, que es la literatura gótica. Yo no sabía nada de la literatura gótica, no sabía ni qué era lo gótico en literatura. Y pues dije, bueno, pues vamos a leer. Leí primero, obviamente son novelas chonchas. Nos dejaron leer algunos fragmentos de varias novelas góticas, entre ellas la primera novela gótica, bueno, considerada la primera, que es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Este librito, que no está tan grande porque pues es la primera, me fascinó. Realmente no lo leí todo porque solo nos dejaron un fragmento. Este libro yo lo compré después porque dije, tengo que acabar de leerlo. Y es un libro muy, muy atrapante, al menos para mí, porque la historia, ¿no?, de un príncipe, el príncipe Manfredo, que me da mucha risa porque mi perro se llama Manny, y yo le digo Manfredo, a veces le digo Manfredo, Manny, Maniberto, Manistófeles, Maninsky. Y bueno, los que tienen perros sabrán que siempre le intentamos poner o derivar su nombre, ¿no?, y ponerle ahí nombres raritos. Pero me daba mucha risa el príncipe Manfredo. Pues este príncipe Manfredo, cuando apenas se va a casar, ¿no?, y que su linaje pueda seguir, le cae un yelmo gigante en la cabeza y lo mata. Y ahí empiezan pues los misterios en este castillo, los misterios de qué está pasando, qué cosa sobrenatural está trayendo estas fuerzas y qué quiere decir. Está genial, se lo recomiendo. Tal vez no es la típica novela que te pueda atrapar, porque sí es pues de género, ¿no? O sea, trae cosas lúgubres, secretos, pasiones desbordadas, los castillos, las arquitecturas, las vistas del pasado, todo lo que significa lo gótico dentro de su contexto y por qué nace ahí. Entonces, a mí me gusta mucho esto, como de ver el por qué y aquí el resultadito, ¿no? Entonces, me atrapó. Esto fue solo el principio de este diplomado que tomé. Aprendí muchísimo, leí muchísimo, conocí muchísimos autores, teoría, obras, sobre todo cuento. Leímos muchísimo cuento, y yo también me di cuenta que el cuento era lo mío. O sea, a pesar de que este tipo de novelas me fascina, me encanta, y de hecho esta no es mi novela gótica favorita, es El Monje, pero eso es para otro video. Pero yo me di cuenta que el cuento realmente me encantaba, lo disfrutaba. Algunos de mis textos favoritos han sido cuento, lo que más me gusta es el cuento. Y para estos entonces, Mónica se había metido a una clase de literatura infantil. Cuando salíamos de nuestras clases, comentábamos lo que nos gustaba, me había llamado la atención, y posteriormente yo me metí. Y esa clase también cambió mi vida,
porque tenía un acercamiento hacia lo infantil, la infancia, lo socialmente denominado adulto, niño, y empezamos junto con BookTube, porque para estos entonces ya habíamos empezado BookTube, y pues ahí hay mucha lig. Entonces era padre ver como lo teórico y lo clásico y lo canónico, y después salirte y ver lo actual, los autores de ahorita. Y yo quise hacer mi trabajo final de esa clase sobre cosas que sabía que era lo fantástico, ¿no? Que es lo oscuro, que es lo inquietante, que es lo sobrenatural. Y dije, ¿esto cómo está en la infancia? ¿Cómo está en lo infantil, en esta literatura? Y empecé a leer muchos textos, cuentos y novelas de este corte, sobre todo en México, y me encontré con esta joya. No sé por qué este libro de cuentos no es uno de los más grandes nombrados. En primera, porque es de género, lo sé. Y en segunda, porque pues a lo mejor por ser cuento, ahorita como que la novela es lo que siempre más pega, pero no importa, léanlo. Este trae cuentos fascinantes. Yo escogí 3, así nada más como dato curioso, y yo estoy haciendo mi tesis de licenciatura de este libro, de 3 cuentos que elegí aquí. Y estos cuentos son de corte, sí, fantástico, y de los tópicos fantásticos, y trae autores mexicanos, autores y autoras mexicanos, ¿no? Entonces es una joyita. Y hay otra parte que se llama Otras 7 habitaciones oscuras, que ya la leeré. Pero sí, o sea, yo con este dije, esta es la conjunción de todo lo que me gusta. Lo infantil, lo fantástico, el cuento. Yo estoy feliz con este libro. Y ya para terminar, ya más actualmente, ¿no? Llegar al presente, pues con esta apertura que les digo que teníamos en BookTube, para ver cómo estaba funcionando realmente, sobre todo la lig en México actualmente, cuáles son los más grandes autores que están sacando, que están publicando, de qué escriben, qué hacen, cómo se está revolucionando la literatura infantil y todo esto. Nos encontramos, bueno, voy a hablar de mí, me encontré con estas 2 joyas de la literatura. O sea, sí de la lig, pero de la literatura, me atrevo a decirlo, de la literatura mexicana, y tal vez, no sé, y de la literatura universal. Bueno, ya ustedes si los han leído me dirán, pero son 2 autores, Marta Riva Palacio y Jaime Alfonso Sandoval, que los pongo aquí porque aparte de que han sido de mis libros favoritos que he disfrutado y me han marcado y todo, los pongo porque también siento que esto fue un puente que se trazó desde lo académico, porque cuando entré a la facultad yo ya no era consumidor de BookTube, yo ya no veía qué estaba pasando. A finales, ahorita que estamos terminando la carrera, estamos en BookTube, haciendo nosotros ahora, siendo partícipes, ¿no? Creando. Y aparte también tenemos esta parte académica, tenemos esta formación seria, rígida, que también es buena, y puedo conjugar las 2 cosas. Creo que pude conjugar muy bien este puente de BookTube, porque estos libros realmente, si no hubiera sido por BookTube, yo no los hubiera leído. Obviamente a Vane, porque todos sabemos que Vane es como la puerta de entrada a Jaime Alfonso Sandoval, si no lo has leído. Y les voy a ser sincero, no me acuerdo por qué lo leí, pero sí me acuerdo que lo veía mucho en BookTube. O sea, no vi reseñas, pero veía que estaba como muy en boga. Entonces lo compré así como que y o sea, me acabó fascinando la escritura, ver lo que los escritores actuales, sobre todo de lig, la calidad, y ser como consciente de que no se debe menospreciar este tipo de literatura, ni por ser infantil, ni por ser mexicana, ni por nada. Pero bueno, así con esto entré de lleno y he leído más lig mexicana. Creo que es de lo que más disfruto ahorita, eso y la literatura fantástica, les digo, son mis pasiones. Y pues llegamos a este presente, que todavía a ver qué me deparará el destino. Pero mi garganta ya está cansada porque este video duró demasiado tiempo, hasta la pila se acabó, tuvimos que volver a cargarla. Y bueno, si ustedes llegaron hasta este punto, se los agradezco mucho. Coméntenme lo que sea, si quieren algún libro, cuéntenme cuáles han sido los libros que marcaron su vida, no sus favoritos, sino los que marcaron su vida, para bien, para mal, por sus situaciones personales, cosas por el estilo. Y bueno, esto ha sido todo por el video largo de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.